Vamos a hablar de un temita que ha suscitado la atención la semana pasada. La atención y la vergüenza, ¿no? La semana pasada, los vecinos de Villa Lugano cortaron la avenida de Lepiane porque hacía varios días que estaban sin luz. Y se enfrentaron, de hecho, con la empresa que debía proveerles la luz, que es Edesur. Y como no podía ser de otra manera, fieles a sus costumbres, a sus intereses y a sus imbecilidades, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del señor Horacio Rodríguez Larreta, con la indiferencia del gobierno nacional y la inacción del mismo, mandó a la policía a reprimir a los vecinos. Y hubo corridas, y hubo gases, y hubo motos con policías pegándole palazos a la gente. Y hubo lo que hay siempre, que la policía, que es muy valiente para reprimir las movilizaciones, hace cuando el gobierno de turno las manda. Pero antes de entrar a hablar de este tema específico del corte de luz, vamos a hablar un poquito de cómo es el tema de la generación y la distribución de energía en la República Argentina. Hay una empresa que se llama Enel. Enel es una multinacional cuya sigla significa Ente Nazionale per la Energia Eléctrica, que, como es obvio, pertenece mayoritariamente al Estado italiano. Esta empresa Enel tiene en Argentina una empresa que se llama Edesur. Y Edesur es dueña de dos plantas generadoras de energía. Una se llama Enel Generación Costanera y la otra Central Dock Sud. Estas dos empresas generadoras de energía facturan aproximadamente al año 100.000 millones de pesos. Estas dos plantas generadoras de energía han sido compradas por la empresa Sadesa, perteneciente al grupo Bemberg, a la familia Scasani y a algunos otros empresarios, en una operación que se va a concretar de manera definitiva en el segundo trimestre de este año. Para julio, para junio, para mayo, por ahí, en el segundo trimestre. Y que le va a dejar una ganancia extraordinaria en él. En él, es decir, Edesur, se está yendo de Argentina. Se está retirando de Argentina. Y no solo de Argentina, sino también de Perú y también de Rumania, en donde tiene importantísimos activos. Está vendiendo todo a otras multinacionales y se supone, esto no está del todo confirmado, pero los números son más o menos ciertos, que le va a dejar una ganancia neta de alrededor de los 23.500 millones de dólares.
parte de ese dinero Enel lo piensa derivar a la ejecución de energía renovable. Con este tema de que ahora hay un recambio energético en el mundo, ¿no? El tema de los combustibles, el tema del litio, reemplazando los combustibles fósiles y todo eso. El tema es que ellos se van de Argentina. Y como se van de Argentina, no les importa mucho seguir entregándole energía a quien se la tiene que entregar. Antes nosotros teníamos una empresa que se llamaba Sesba, que era una empresa estatal que proveía de energía eléctrica a la ciudad de Buenos Aires, a toda la provincia de Buenos Aires y alguna provincia más, algunos sitios más fuera de la provincia. No mucho, pero importante. Cuando llegó el menemismo, es decir, cuando llegó el peronismo neoliberal de la mano de Carlos Saúl Menem, entre las empresas que privatizó Menem estuvo Sesba. Y no solo la privatizó, sino que desguazó todo el servicio. Entonces ahora hay empresas que producen electricidad, otras empresas que distribuyen la electricidad, y así. Hay varias empresas que se ocupan de determinados pasos de lo que debería ser lo mismo. Y en medio de todas esas empresas que son privadas, está Camesa. Camesa es una empresa nacional de electricidad, estatal de electricidad, que supuestamente debería controlar lo que hacen Edesur, Edenor y las empresas que distribuyen la energía en las demás provincias. Una de las tareas que tiene Camesa es comprarle la energía a las generadoras y vendérsela a las empresas distribuidoras. Es decir, que Camesa le compra energía a Edesur y a Edenor y se la vende a las empresas que la distribuyen. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que desde hace muchos años Edesur y Edenor no le pagan a Camesa. Y entonces estas empresas tienen una deuda con la empresa estatal que asciende a los 219 mil millones de pesos. 219 mil millones de pesos le deben Edesur y Edenor a la empresa estatal de energía eléctrica. Pero como estamos entre amigos y somos todos buenos y nos queremos mucho, y nos parece horroroso eso de la lucha de clases y todas esas cosas de los marxistas y de los socialistas y los comunistas que ya están pasadas de moda, como somos todos amigos, el Estado Nacional le acaba de perdonar a Edesur y a Edenor las dos terceras partes de la deuda. Entonces ahora Edesur y Edenor, en vez de pagar 219 mil millones de pesos al Estado Nacional, le va a pagar solamente 80 mil. Y el 96 cómodas cuotas. Iguales, mensuales y consecutivas. Este es el acuerdo que Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, con la firma de Alberto Fernández y el consentimiento
de Cristina Fernández pusieron sobre la mesa. Le perdonaron a las empresas de energía alrededor de 140.000 millones de pesos. Y como Edesur le cortó la luz a los vecinos de Villa Lugano, en vez de estatizar la empresa, cosa que le piden algunos sectores kirchneristas, en vez de meter presos a los gerentes y a los CEOs y a los dueños de esta empresa, le cobran una multa de 1.000 millones de pesos y van a hacer una auditoría. Y le dicen a los vecinos de Villa Lugano que si se les quemó la heladera o la televisión y no tienen plata para comprarse otra heladera o otro televisor, llenen unos formularios en Edesur y pidan un presupuesto, y con todos esos papelitos vayan a una oficina de Edesur a ver si Edesur en algún momento les da la plata para que puedan tener una heladera nueva. Es increíble el grado de corrupción, de complicidad y del ameculismo que tiene este gobierno con las multinacionales. Después dicen que los militantes del Polo Obrero y de la QAMTR y de las organizaciones sociales son los que chantajean al gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuántos planes sociales se podrían dar con los 219.000 millones de pesos que Edesur y Edenor le deben al Estado argentino? No solamente eso, sino que hablamos de la deuda de Edenor y de Edesur, pero hay otras distribuidoras de energía en todo el país. Y hay otras generadoras de energía. ¿Saben a cuánto asciende la deuda del total de las empresas energéticas, tanto generadoras como distribuidoras de la República Argentina? Lo tengo acá. 486.000 millones de pesos. Es a todas luces evidente que este gobierno y los que van a venir, si es que vienen, y los que se fueron, no son lo mismo, pero que son muy parecidos, que comen todos del mismo plato. No me cabe la menor de las dudas. Estas empresas que hacen lo que se les da la gana, que cuentan con la complicidad del ministro de Economía de la Nación, con el visto bueno del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el brazo armado de la policía, estas empresas que son enemigas del pueblo argentino deben ser confiscadas y estatizadas, porque esto también forma parte de los recursos naturales y estratégicos del país. No puede ser que Lewis se curre el lago escondido, que los cataríes se quieran robar el río Chubut, que los italianos se roben nuestra energía eléctrica, y así seguimos. Y pasan los gobiernos, todos muy democráticos, todos muy nacionales, todos muy institucionales, y mientras se entretienen
haciéndole juicio a la corte o persiguiendo las estupideces que dice Milei, siguen haciendo estos negociados, porque no me cabe la menor duda de que para perdonar una deuda multimillonaria como esta hay plata que está corriendo bajo la mesa, y siguen defraudando a los trabajadores y al pueblo argentino. En él va a invertir en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile y en Colombia 37.000 millones de euros. Una gran parte de ese dinero sale de la República Argentina y de América Latina toda. Y es parte del despojo que estos grandes grupos económicos, en connivencia con los gobiernos de todo tipo, de toda índole y de todo color político, llevan adelante desde hace décadas. Entonces, cuando se te corte la luz, cuando haga 38 grados y medio y no puedas prender el ventilador, ni el aire acondicionado, ni nada, pensá en Enel, pensá en Edesur, pensá en la que se llevan y pensá en estos gobiernos cómplices que siguen haciendo siempre lo mismo y que después se pelean entre ellos porque unos dicen que son buenos y los otros dicen que los buenos son ellos.